Vamos a recapitular un poco sobre algunos conceptos que ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, ¿qué se entiende desde la óptica del estatal, o sea, desde el Estado central, sobre ciertos conceptos que manejamos en el sector y que los hemos ido viendo anteriormente, que son más propios pero de la OMT? Por ejemplo, ¿qué es un atractivo turístico? Para el Estado central es precisamente un objeto o son lugares donde se pueden realizar una serie de acontecimientos, son lugares donde hay una relevancia en la característica cultural, capaces de atraer a los turistas por sí solos o bien en conjunto con otros atractivos. En cuanto al recurso turístico, por ejemplo, son aquellos lugares, objetos, acontecimientos capaces de atraer al visitante, pero por sus características actuales o la falta de puesta en valor, todavía no están en condiciones apropiadas para el desplazamiento turístico. Patrimonio turístico es el conjunto de bienes turísticos conformado por atractivos y o recursos turísticos, infraestructura básica, accesos, servicios turísticos y la superestructura turística. Servicios turísticos es el conjunto de instalaciones y equipamientos ubicados tanto en el área rural como urbana, destinados a atender todas las necesidades de desplazamiento que pueda tener el turista, ¿no? Entonces pueden ser, por ejemplo, alojamiento, alimentación, información turística, centros de recreación y demás. Y las superestructuras son organismos tanto públicos y privados cuya función principal son precisamente sistematizar y facilitar una relación armónica entre lo que es el prestador de servicios turísticos como lo que es el turista. Esto de la superestructura turística no vamos a entrar a detalle porque tenemos un tema precisamente donde vamos a poder profundizar sobre superestructura turística. La jerarquía refleja la importancia que tiene para atraer un atractivo. Nosotros en Bolivia tenemos 5 jerarquías, desde la 5 hasta la 1, entendiendo que la jerarquía 5 es la más importante. ¿Qué es la jerarquía 5? Es un atractivo jerarquía 5, ¿qué es? Es un atractivo excepcional, de gran significación en el mercado turístico, tanto nacional como internacional, y que tiene una capacidad de atraer gran cantidad de turistas. Puede ser de un mercado específico o bien de un conjunto de tendencias que se vayan desarrollando en el exterior, pero lo que hace este atractivo jerarquía 5 es atraer todo ese mercado. Los jerarquía 4 son iguales, rasgos excepcionales, muy similares a los jerarquía 5, pero no atraen el mismo porcentaje de turistas que un jerarquía 5. Los jerarquía 3 son atractivos, por ejemplo, llamativos, muy visitados, generan también los recorridos de larga distancia, pero mayormente están muy orientados en algún caso al mercado interno. Hay una participación del mercado externo, pero esto se da porque los turistas llegan por un atractivo, en muchos casos de jerarquía 5 o 4, se enteran de que existe otro atractivo también de mucho valor e ingresan a este atractivo, ¿no? Esos son los jerarquía 3. Y los jerarquía 3 son, por ejemplo, atractivos que pueden estar vinculados tanto con atractivos de jerarquía 5, 4 o 3. Son atractivos que no motivan el desplazamiento por sí solos. Van complementados con otros atractivos o con un conjunto de atractivos del mismo valor. Y los jerarquía 1 son atractivos en algún caso sin mérito. Ahora, estas jerarquías no son estáticas, son dinámicas. Si un atractivo jerarquía 1 tiene una buena gestión turística, tiene mucho potencial, posiblemente en el futuro pueda convertirse en un atractivo de jerarquía 5, 4 o 3. Y al revés sucede lo mismo, también un atractivo de jerarquía 5, si no tiene una buena gestión turística, fácilmente puede convertirse en un atractivo de jerarquía 1. Hay un proceso para lo que es la inventariación de atractivos turísticos. Este proceso, por ejemplo, es sistemático. Está compuesto por 5 etapas importantes que son interdependientes entre sí y se retroalimentan. ¿Cuáles son estas etapas? Primero es la elaboración del estado preliminar, es la identificación de los atractivos. El segundo es la recopilación de la información escrita de las fuentes documentales, es un trabajo de investigación de gabinete. El tercero es una verificación de campo, es la visita de nosotros como profesionales al atractivo para ver si el atractivo está en condiciones para recibir gente y en otros casos incluso para ver si existe realmente el atractivo. El cuarto está relacionado, por ejemplo, con los aspectos 1 y 2, que es la clasificación y la selección de la información, que es el proceso en el que nosotros ya vamos a llenar la ficha.
Acá, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es depurar la información que no nos sirve. Y en otros casos también con la verificación de campo, depurar algunos atractivos de nuestra lista total de atractivos que tenemos. Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta Tiahuanaco en cuestión de información hay datos documentales de Tiahuanaco desde la colonia, y hay datos que nos sirven y hay otros que no. Por ejemplo, decir que Tiahuanaco fue construido por extraterrestres y demás, esa es información que no nos sirve, no nos es relevante, no nos ayuda a una comprensión o interpretación apropiada de nuestro atractivo. Puede generar algún tipo de misticismo, pero se pierde todo el valor histórico y obviamente científico del sitio. Y obviamente el último paso es la jerarquización, es la cuantificación en función a la evaluación del atractivo y la atracción y magnificencia que puede tener esto. Hay que tomar en cuenta algunas instrucciones, algunos aspectos importantes que tienen que ser considerados en el proceso de la inventariación de los atractivos, ¿no? Y aquí va, por ejemplo, evaluar el potencial que tiene el atractivo a través de la jerarquía. Para empezar a llenar nuestra ficha de inventario turístico hay que primero comenzar por el nombre del atractivo. Nosotros tenemos que darle un nombre al atractivo, en la mayoría de los casos va a ser el nombre que tiene la comunidad hacia el atractivo. Hay que clasificarlo en un sistema de clasificación que ya está introducido por el método de inventariación turística. Lo vamos a ir revisando la próxima clase. Aquí tenemos, por ejemplo, la categoría, tipo y subtipo, ¿no? Hay que empezar siempre por el subtipo, partir al tipo y a la categoría. Jerarquizar el atractivo en los 5 valores que hemos ido viendo. Asignarle un código en función, por ejemplo, a la región en la que se encuentra. Para el método de inventariación se han generado 4 códigos: altiplano, valles, trópico y chaco, entendiendo que 001 es altiplano, 002 es valle, 003 es trópico y 004 es chaco. La ubicación, tenemos que brindar datos de ubicación del atractivo, ¿no? Aspectos políticos, más que todo, políticos administrativos en función al territorio, ¿no? Departamento, provincia, municipio, sección o cantón. Coordenadas, pueden ser estas coordenadas geográficas o coordenadas UTM, y la altura sobre el nivel del mar a la que se encuentra nuestro atractivo. Lo primero, hay que tomar en cuenta otros aspectos relacionados con la infraestructura. Lo primero que consideramos es la accesibilidad, y aquí hay que tomar en cuenta, por ejemplo, toda la ruta que nosotros por la que nos vamos a desplazar. Primero vamos a partir siempre de la capital de departamento, el municipio capital de departamento en algún caso, y si el atractivo es bastante alejado, el municipio donde se encuentra, el municipio más cercano al atractivo, pero mayormente lo hacemos desde el municipio capital de departamento. Y luego tenemos que hacer una comparación en kilómetros entre el municipio capital del departamento y las comunidades más importantes o los centros poblados más importantes que existen hasta llegar al atractivo. Luego hay que considerar el tipo de vía, la calidad de la vía y obviamente la distancia en tiempo y en kilómetros, y algunas observaciones que podemos tener. Por ejemplo, aquí tenemos en el ejemplo podemos ver punto de partida La Paz, punto de llegada Achacachi. Tipo de vía pueden ser, por ejemplo, terrestre, fluvial, aéreo. En el caso de terrestre puede ser pavimento, ripio, asfalto, tierra. Y acá tenemos, ¿no? La Paz, Achacachi, asfalto. Achacachi, Sorata, tierra. Sorata, Gruta de San Pedro, que es el atractivo, tierra. Calidad, bueno, regular, irregular. Este bueno regular se puede también abreviar como R, B o D, entendiendo que B es bueno, R es regular y D deficiente. Distancia en kilómetros, acá tenemos La Paz Achacachi, tipo de vía asfalto, calidad bueno, distancia 95 kilómetros, tiempo en horas 1 hora 50, y así sucesivamente para los siguientes ejemplos. Las observaciones son algunos detalles que nosotros vemos durante el recorrido, pero que no están contemplados en las casillas que son obligatorias de llenar. En el tipo de transporte sucede lo mismo. Hay que identificar el tipo de transporte, ya sea de terrestre, aéreo, fluvial o lacustre, ya sea la calidad del transporte, bueno, regular o deficiente, la frecuencia en días,
y algunas observaciones que se puedan tener. Por ejemplo, en cuanto al transporte terrestre tenemos bus, minibús, flota, camión, ferrocarril, aéreo, avión, avioneta. En fluvial o lacustre tenemos barcos, lanchas, botes. Y esto que ya lo hemos visto en la anterior presentación, bueno como B, regular como R y como deficiente. La frecuencia se tiene que mencionar en números, de forma numeral. Por ejemplo, 1 lunes, 2 martes, 3 miércoles, 4 jueves, 5 viernes, 6 sábados, 7 domingos. En algún caso hay que notar, ¿no? Entonces, si supongamos que a nuestro atractivo turístico solo entra transporte los lunes y los sábados, entonces pondríamos 1 y 6. En algún caso, si no hay ningún tipo de transporte, se puede poner 0, y si hay todos, se puede poner 10, o se puede poner indistintamente del 1 al 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nos está indicando de que hay una frecuencia diaria de transporte del atractivo. Y algunas observaciones podrían ser, por ejemplo, en qué momento sale transporte. 3 veces al día, en el caso, por ejemplo, de peñas u otros atractivos del altiplano o sitios de interés en el altiplano, el transporte solo sale en cuanto se llene el vehículo. Esa es una observación que hay que tomar en cuenta. Servicios básicos. Igual que los anteriores, hay que identificar el tipo de servicio. Puede ser agua potable, alcantarillado, energía eléctrica. Esos 3 son los servicios más importantes a tomar en cuenta. Existencia. La diferencia es que aquí hay que poner, por ejemplo, si existe o no en el atractivo. Si existe en el atractivo se pone sí, y si no existe se pone no, pero se considera cuál es la población más cercana donde existe. Y el tipo de provisión del servicio. Por ejemplo, aquí en el ejemplo tenemos tipo de provisión, agua potable. Existencia en el atractivo no, pero existe en la población más cercana, que es Sorata. Tipo de provisión, red pública. Alcantarillado, existencia en el atractivo no, población más cercana a Sorata. Tipo de provisión, red pública. Instalación eléctrica, existe en el atractivo, el tipo de provisión es generador de luz. Comunicación, sucede lo mismo. Hay que identificar el tipo de comunicación que existe, la población y algunas observaciones. Y también la distancia. En el ejemplo tenemos tipo, hay correo, fax, radio, internet. No existe en el atractivo y tenemos el correo no, fax no, radio no, internet no. Pero sí existe en la población más cercana, que es Sorata. Observaciones en correo, horarios de oficina. Fax, oficinas en tele. Esto es un ejemplo muy antiguo, muy clásico. Ya no hay sitios donde haya fax, aunque en algunos lugares todavía se sigue usando. Internet, no hay en el atractivo, si hay en la población más cercana. Y observaciones, es una oficina en tele. Distancia en kilómetros del atractivo al centro poblado más cercano es de 22 kilómetros y se repite en todas las casillas. Planta turística, aquí vamos a tomar en cuenta el hospedaje y la alimentación. Parte de la misma lógica que hemos ido viendo anteriormente. Tipo, puede ser hotel, alojamiento, posada, residencial, otros. Existencia, si existe o no en el atractivo, si existe sí, si no existe no. Si no existe en el atractivo, ¿cuál es la población cercana? Hay que cuantificar cuántos hoteles, cuántos alojamientos, cuántas posadas, cuántas residenciales, cuántas áreas de camping que están considerados como otros. Hay que ver la calidad. R si es regular, B si es bueno, D si es deficiente. Y hay que hacer un estudio de la capacidad que se tiene en cuanto a camas y habitaciones. Por ejemplo, aquí tenemos algunos casos, ¿no? Alojamiento, 78 camas, 35 habitaciones. De los 5 alojamientos que existen en Sorata, existen, por ejemplo, 78 camas y 35 habitaciones. Como número general de datos que tenemos. Lo mismo se da para los siguientes ejemplos. Alimentación. En la alimentación es la misma lógica que el hospedaje. Tipo, existencia en el sitio, población más cercana, cantidad, la calidad, bueno, regular, en algunos casos va a ser deficiente, y en la capacidad ya no contamos obviamente ni habitaciones ni camas, lo que contamos son sillas y mesas, como está acá en el ejemplo. Cafetería, 20 sillas, capacidad de 20 sillas con 3 mesas, en cantidad de cafeterías 2.
Otro equipamiento que tomamos en cuenta son aquellos destinados a realizar alguna actividad. Pueden ser, por ejemplo, culturales, de deportes, de creación, algunas unidades militares, locales comerciales para compras, operadores turísticos. Eso nos sirven como equipamiento urbano. Hay que especificar, por ejemplo, qué tipo de equipamiento urbano tenemos en el atractivo o en la población más cercana. Y luego, obviamente, tenemos los servicios de emergencia de los que vamos a requerir en caso de alguna contingencia. Y como servicios de emergencia vamos a tener casas de cambio, primero atención médica, primeros auxilios, postas sanitarias, clínicas, hospitales, en algunos casos incluso medicina tradicional. Va a ser muy importante identificar en caso de alguna contingencia o accidente. Casas de cambio, tiendas de abarrotes, tiendas de barrio, bancos, cajeros y demás, ¿no? Estaciones de servicios, gasolinería, tiendas donde nos podemos abastecer de combustible. Por ejemplo, en algunos lugares del área rural, sobre todo en Cochabamba y Santa Cruz, están las famosas bolsas negras, ¿no? Que son unas casas que tienen colgadas en sus puertas una bolsa negra, ¿no? Y ahí nos está diciendo que existe combustible para vender. Y otros servicios que también son de mucho interés, por ejemplo, talleres mecánicos, policía, guardabosques, cuidadores de ruinas, que ayudan precisamente ante cualquier contingencia que se puede desarrollar durante nuestro recorrido turístico. Otros datos de interés complementarios son los datos climáticos y los datos poblacionales. En datos climáticos hay que tener información sobre temperatura, humedad relativa, precipitación pluvial, vientos predominantes, y otros datos poblacionales. Tenemos que calcular del municipio donde tenemos que brindar información, del municipio donde se encuentra el atractivo como del atractivo mismo. Para eso tenemos que tener, por ejemplo, grupo étnico al que pertenece, la población local, cuál es su ocupación principal y el número de habitantes en cuanto al municipio. Y también incluir los datos de la gente que vive alrededor del atractivo, la población local que vive alrededor del atractivo. Igual, grupo étnico, ocupación principal y si se puede, el dato estadístico de cuánta población vive alrededor del atractivo. Otros datos importantes van a ser, por ejemplo, precauciones a tomar en cuenta, tipo de ropa, precauciones médicas y otros aspectos que nosotros podamos ver en cuanto a tipo de ropa, en algún caso según temporada, o características climáticas y geográficas o geomorfológicas del atractivo. Por ejemplo, a la cordillera nosotros vamos a subir con ¿qué? Ropa apropiada para hacer turismo de alta montaña, ¿no? No puedo ir yo, por ejemplo, con mi corto, mi polera y mis sandalias y así realizar mi recorrido. O no puedo ir, por ejemplo, con grampones y botas de alta montaña a visitar un atractivo en zonas cálidas. No puedo ir al Madidi con una chamarra de plumas, por ejemplo. Precauciones médicas igual van a depender de las características del atractivo. Si voy a subir a la montaña o a la cordillera a hacer actividades turísticas, necesitaré pastillas para la altura, ¿no? Las famosas Orochi Pills. Posiblemente necesito oxígeno o algún otro tipo de medicamentos. En el caso de si voy a visitar un atractivo de zonas tropicales, necesitaré repelente, necesitaré, por ejemplo, una inyección contra la malaria, contra la fiebre amarilla. Esos son aspectos que tengo que tomar en cuenta como precaución. Y otras posiblemente que no esté contemplando acá, pero que yo las pueda ver durante mi trabajo de campo al momento de inventariar el atractivo. Y obviamente también se tienen que considerar las fuentes consultadas. Para elaborar esta información nosotros no somos adivinos ni tampoco somos todólogos. Hemos ido revisando documentos, hemos ido realizando entrevistas, hemos hecho trabajo de campo. Entonces se tiene que respetar las fuentes de la información, se tiene que respetar la bibliografía, se tiene que respetar a las personas a las que nosotros hemos entrevistado para obtener esta información, y ese dato se pone en las fuentes consultadas. Otros últimos aspectos a tomar en cuenta son las características de interés turístico, la descripción del recurso como tal. Y aquí parte, por ejemplo, de los elementos que hemos considerado en la categoría, en el tipo y el subtipo. Es una descripción objetiva y que nos resalta todos los aspectos relevantes en cuanto a qué, en cuanto a la información necesaria para que la gente se pueda desplazar al atractivo. Esa es la información que nosotros debemos resaltar en lo que es la descripción del recurso. Croquis de ubicación: tenemos que hacer un pequeño mapa que nos diga dónde se encuentra nuestro atractivo y cómo llegar al atractivo.
desde la población más cercana al mismo.